Muy buenos días, bienvenidos a nuestro culto en castellano. Los invito a que juntos vayamos ante la presencia de Dios confiadamente y que presentemos a Dios una adoración agradable, ¿no?, ante sus ojos, una adoración que nuestro Dios merece recibir. Les voy a compartir algunos anuncios. Desde la escuela dominical, los maestros van a estar preparando un video todas las semanas para que los niños puedan rendir su culto a Dios. Betel Kit se va a llamar estos videos y van a estar disponibles todos los jueves en nuestro YouTube de la iglesia. Así que invitamos a los padres a que acompañen y ayuden a sus hijos a adorar a Dios por medio de este video semanal. El domingo pasado tuvimos la triste noticia de la partida de nuestro anciano Che Jong-un con el Señor. Así que los invito a orar por su familia para que Dios los esté consolando en este tiempo tan difícil. También este miércoles vamos a estar empezando ya con nuestra reunión de media semana, así que invitamos también a que estén orando por los pastores y por los hermanos que van a estar participando de estas reuniones. Vamos a presentar nuestra ofrenda al Señor. Les comparto las palabras de Salmos 46, 8 al 11, que dice: vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Padre, hoy nos presentamos ante ti confiadamente y con humildad, deseosos de adorar y de exaltar tu nombre y también de ti recibir todas las bendiciones que has preparado. Señor, entregamos estas ofrendas, Padre, como una señal de adoración, como un sacrificio vivo delante de ti. Recibe esta ofrenda, utilizas para la gloria tuya, para la extensión de tu nombre, para la salvación de las almas. Asimismo, pido tu bendición, Padre, sobre los hermanos que están pasando momentos de dificultad, aquellos que están atravesando tiempos de necesidad, aquellos que tienen familiares enfermos, para que tu presencia se haga real en su vida, para que ellos puedan poner la confianza en vos y puedan realmente sentirse que están acompañados por tu presencia y que vos, Padre Santo, estés abriendo el camino delante de ellos. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hola, buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano una vez más, bienvenidos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también no perdamos esta invitación de salir delante de su presencia. Cantemos juntos. Oh, ven, ven y deleítate en Él, y el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en Él, y el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en Él, el Señor, oh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Esta es una alabanza que la conocemos de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hay chicos que también las conocen, nuestros hijos las conocen. Ellos saben el baile seguramente. Por las dudas tengo algunos profesores que nos pueden acompañar con los bailes para que todos podamos alabar al Señor bailando, cantando.
¿qué les parece si los seguimos a ellos y bailamos de frente a la presencia de Dios? Vamos a bailar juntos y cantar. Oh, ven. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Oh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confiemos, confía solo en Él y Él te dará. Esperamos, solo en Él y Él hará en nuestras vidas. Oh, ven y deleítate. Sí, Señor, danos ese deleite. Las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor. Oh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones. Amén. Espero que hayan disfrutado de bailar, danzar en la presencia del Señor. ¿Sus padres bailaron bien? ¿Más o menos? No importa, vamos a bailar con el corazón. Vamos a cantarle con el corazón. Es un gozo enorme estar en la presencia de Dios en todo tipo de momento, en toda circunstancia. Bendeciré al Señor por siempre. Y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor. Mis pies en la roca están. No me moverán. Del Señor diré, mi escudo Él es, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Bendeciré al Señor. En Él confiaré. Él nos ha librado. Oh, mis pies en la roca estoy. No me muevas de aquí, no me
necesitamos de mi refugio, mi escudo, mi libertador, mi ayuda en tiempo de necesidad. Te necesito para estar en tu presencia. Solo a ti tengo en el cielo. A nadie deseo más que a ti. Alegría me da y del Señor mi escudo es, mi porción, mi libertador, mi ayuda en tiempo de necesidad. Mi refugio, torre fuerte, alegría nos das y del Señor diré, mi escudo Él es, mi fuerza, mi porción, mi libertad. Cuando Él nos libera, nosotros podemos cantar sobre su espectacular fuerza, su espectacular poder que tiene en mi vida. Quiero experimentarte más y más en mi vida. Refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de escudo Él es, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, mi ayuda en tiempo de mi escudo Él es, mi porción, mi refugio, mi ayuda en tiempo de necesidad. Amén, confiamos en ti, Señor. Padre, venimos delante de ti para adorarte y exaltarte. En este día queremos entregarte toda la gloria y honra. Haz que en esta hora tu Espíritu esté en medio de cada uno de los hogares en los cuales están reunidos en tu nombre para darte este culto virtual, abriendo nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu palabra en estos momentos de mucha necesidad. Señor, seguimos en cuarentena cuidándonos, pero a veces
nos sentimos frustrados, cansados y hasta desesperados por esta situación. Te pido que no nos abandones. Acompaña a todos aquellos que están pasando momentos de dificultad y necesidad. Haz que podamos confiar más que nunca en ti y que pueda contestar a los ruegos de cada una de las familias que te piden, ya sea por necesidades materiales o espirituales. Cuida a los que están con problemas de salud y que necesitan de tu sanación. Te pido para que en estos momentos de prueba estemos más firmes que nunca y atentos a quienes podamos brindar ayuda y consuelo. Señor, perdona todas nuestras ofensas y danos la capacidad de perdonarnos unos a otros. Que más que nunca podamos demostrar y ser verdaderos cristianos con todas aquellas personas que nos rodean. También te pido por los misioneros que encomendaste para llevar tu palabra. Aquellos que todavía no te conocen, bendice sus vidas y sus obras. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, las obras del templo y todo aquello que haces por nosotros. Te pido que nos des el mismo corazón para poder seguir tus pasos, siendo sal y luz de este mundo. Gracias que a pesar de estos momentos llenos de incertidumbres, nos guías por tus sendas y no nos abandonas. Llena de bendición y guía al pastor Pedro para que sea un siervo fiel, bendice su vida y a este ministerio en castellano. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico que vamos a compartir hoy es de Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 14, y después vamos a leer el versículo 31 también. Dice la palabra: Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos solo para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más lo volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Versículo 31. Y cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en Él y en su siervo Moisés. Amén. Durante todo el mes de julio meditamos la palabra sobre el caminar de Cristo que Lucas había contado en su Evangelio. En su caminar hacia Nazaret, vimos que a pesar de ser un camino incómodo, un camino donde sería rechazado y humillado, Jesús había caminado por obediencia al llamamiento del Padre. En su caminar hacia el Calvario, hacia la cruz, vimos que Jesús mostró el corazón perdonador de nuestro Dios, abrió el camino hacia el reino celestial y nos entregó la respuesta de Dios frente a nuestro sufrimiento. Y en su caminar hacia Emaú, vimos a un Jesús que no abandona a sus discípulos, sino que visita a dos de los suyos que se estaban volviendo para atrás y por medio de la palabra restaura la fe en ellos y muestra la importancia de una fe apoyada sobre la verdad y no sobre los deseos personales. Meditando sobre el caminar de Cristo durante su ministerio terrenal, mi deseo con ustedes fue de invitarlos y guiarlos a mirar a Jesús y tener a Él como referencia de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Que Jesús no pueda ser el punto norte de nuestra vida y poder caminar con Él siempre. Ahora, durante este mes de agosto, mi intención es poder compartir la palabra sobre el poder de Dios y sobre el poder de la oración. Hermanos, nuestro Dios es poderoso. En Génesis 17:1, ¿no? Hacia Abraham, que estaba dudando de la promesa de Dios, ¿no? Sobre un hijo que él recibiría, Dios se presenta y le dice lo siguiente, allí en Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Frente a la duda de Abraham, la respuesta de Dios fue decirle: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí, confía en mi promesa. Hermanos, vivimos y atravesamos tiempos inciertos y siempre en tiempos de crisis nuestra fe se ve desafiada por la duda y por la incredulidad.
Así como Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, nosotros también necesitamos escuchar la palabra de Dios y recuperar nuestra fe en nuestro Dios Todopoderoso. Y la manera, el medio por el cual podemos experimentar el poder de Dios es por medios de la oración. Así que los desafío para que durante este mes de agosto podamos juntos meditar en nuestro Dios poderoso y acercarnos a Él por medio de la oración. Recuerden que hay valores y principios a los que debemos aferrarnos en nuestra vida cristiana, especialmente los principios bíblicos y espirituales. Como pueblo de Dios, es muy importante que conozcamos y nos aferremos de esos principios espirituales, porque son esos principios los que van a proteger nuestra vida, ¿no? Y lo que nos va a estar ayudando, ¿no? A permanecer bajo la voluntad de Dios. Y uno de los principios más importantes en nuestra vida cristiana es poder creer, reconocer la soberanía absoluta de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Creer en la soberanía de Dios es reconocer que Dios es el centro de la historia y que es Dios quien decide, opera, conduce y dirige la historia conforme a su voluntad. O sea, nosotros los hombres no podemos torcer el brazo de Dios y cambiar el rumbo de la historia. Con relación a esto, vemos que Santiago dice lo siguiente allí en Santiago 4, 13 al 15. Vamos pues ahora a lo que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes lo que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hacia aquellos que estaban diciendo, hoy voy a hacer esto, mañana voy a ir a tal ciudad, voy a hacer este negocio por un año, voy a ganar mucho dinero. ¿Qué le dice hacia ellos? No depende de lo que vos quieras, no se trata de tus planes ni de tus deseos. En lugar de eso, tenés que decir, si el Señor quiere, si Dios me permite, entonces podré hacer esto y podré hacer lo aquello. Está hablando de la soberanía de Dios, que es Dios quien tiene el control de todo y no nosotros. Por eso es muy importante comprender y reconocer esta verdad, este principio en nuestra vida. Dios es soberano y tiene control sobre la historia, sobre los reinos y sobre nuestras vidas también. Y de eso podemos aprender, ¿no? También con lo que le sucede al pueblo de Israel en la palabra de hoy. Ellos estuvieron como esclavos en Egipto durante casi 430 años. ¿Y cómo podría un pueblo que ha estado tanto tiempo, durante tanto tiempo esclavizado, romper la cadena ellos mismos y salir, no encontrar la libertad? Encima, frente a Egipto, ¿no? Un imperio tan poderoso, era el imperio más poderoso de la época. Es humanamente imposible, ¿no? Que ellos recuperaran la libertad. Pero como ustedes saben, Dios es quien rescata a Israel de Egipto por medio de Moisés. Y la palabra de hoy justamente cuenta los primeros pasos de Israel saliendo de Egipto y yendo hacia la tierra prometida. Sin embargo, en este primer paso hacia la libertad, lo que ellos encontraron no fue un camino abierto, no fue una autopista sin barrera, sino el Mar Rojo. Un mar que impedía sus pasos, una barrera imposible de ser superada con fuerza humana. No solo tuvieron al Mar Rojo delante de ellos, sino el ejército egipcio venía detrás de ellos persiguiéndolos como una bestia que acecha, una bestia que persigue a sus presas. ¿Cómo puede ser si ellos salieron de Egipto por mandato de Dios? ¿Cómo puede ser que en el obrar de Dios se encuentren, ¿no? con situaciones tan peligrosas? Pero como todos sabemos, ni el Mar Rojo ni el ejército egipcio pudieron detener o lastimar o dañar al pueblo de Israel. Todos ellos cruzaron el mar, desde los más pequeños hasta los más ancianos, todos sanos y salvos, ¿no? salieron de esa situación. Y esta historia termina con un final feliz, ¿no? Así como dice en el versículo 31. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en Él y en su siervo Moisés. Los israelitas fueron testigos de la gran hazaña, de la gran obra que Dios había realizado. Y como consecuencia, dice la palabra que creyeron en Dios y aceptaron a Moisés como un enviado del Señor. Hermanos, en nuestro andar diario
en nuestro caminar con Cristo, podemos también encontrarnos con situaciones como la que vivieron el pueblo de Israel. De pronto nos topamos con el Mar Rojo en nuestro camino y podemos ser rodeados por peligro, ¿no? Sin salida. Y la pregunta es, ¿podemos aún en esas situaciones seguir confiando en la soberanía de Dios? ¿Podemos seguir confiando en el poder de Dios y con esa confianza seguir avanzando sin detenernos? Hay algunas cosas que podemos aprender de la palabra de hoy que nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Dios. En primer lugar, tenemos que aprender a mirar con fe a Dios en tiempos de crisis. Saber la importancia de fijar nuestra mirada en Dios y no en la circunstancia. Miren lo que sucede allí en el versículo 10. Dice, cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor. Dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Y qué vieron? ¿Qué miraron? El faraón que se había acercado, el ejército egipcio que venían tras ellos. Cuando se vieron rodeados por el peligro, cuando sus vidas se vieron amenazadas sin escapatoria y cuando sus ojos estaban puestos solamente sobre las circunstancias, dice que ellos temieron muchísimo. O como dicen otras versiones, tuvieron mucho miedo. Cuando con nuestros ojos miramos solamente la circunstancia, hermanos, el miedo se apodera de nosotros. Y cuando el miedo se apodera de nuestro corazón y de nuestra mente, nos lleva a hacer cosas que no lo haríamos en situaciones o en condiciones normales. Por ejemplo, decir cosas que lastimamos a nuestros seres queridos, acciones violentas de las que después nos arrepentimos. Y así actuaron los del pueblo de Israel. Cuando en el versículo 31 dice que el pueblo creyó en Dios y creyó en sus siervos Moisés. Esto es porque los israelitas venían desconfiando de Moisés desde el principio. Con esa desconfianza, más el miedo, ¿no?, que termina apoderándose de todo el pueblo, vemos que ellos empiezan a reaccionar de manera violenta frente a Moisés, ¿no? Allí, como dicen los versículos 11 y 12, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos solo para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, Dios los había rescatado a ellos. Moisés en realidad había sido simplemente un instrumento, un mensajero de Dios. Solo él hizo lo que Dios le había mandado. O sea, todas las quejas, los enojos que ellos estaban descargándose hacia Moisés, en realidad estaban siendo dirigidas hacia el Señor. Cuando dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto?, se estaban quejando de la salvación que Dios les había otorgado. Y cuando dicen, mejor nos habría sido servir a los egipcios, estaban diciendo de que preferían ser esclavos y servir a los egipcios que pertenecer al pueblo de Dios y servir al Señor. ¿Saben por qué esto es terrible? ¿No? Esto, lo que decían los israelitas, es terrible. Imagínense en aquellos que son papás, que de pronto un día venga uno de sus hijos y le diga, te odio, ¿no? Odio ser parte de esta familia, no quiero ser más tu hijo, ¿por qué me tuviste? Prefiero ser hijo de otro, hijo de fulano. Sería terrible esto. Y en realidad la actitud de los israelitas fue peor que esto, porque no solo rechazaron la obra de Dios, sino que estuvieron rechazando a Dios mismo. Y así es como nos comportamos cuando fijamos nuestros ojos en las circunstancias. No podemos ver el camino abierto que Dios nos tiene preparado. Por eso, hermanos, es muy importante que podamos ver las cosas con fe en Dios, aprender a mirar con fe, no solo al Mar Rojo, ni tampoco a los egipcios que vienen detrás, sino ver un camino abierto por medio del mar. Y eso es posible solamente por medio de una mirada de fe, cuando fijamos nuestros ojos al Señor Todopoderoso. En segundo lugar, tenemos que aprender a clamar al Señor en tiempos de crisis. Cuando sintieron miedo al ver a los egipcios que venían detrás de ellos, dice el versículo 10 al final que los israelitas clamaron al Señor. Clamaron al Señor. He visto comentarios bíblicos en donde decía que el clamor de ellos aquí había sido un clamor basado en el miedo.
que por lo tanto no era una oración genuina, que no era un clamor que nacía de la fe en Dios. Y es cierto, aparentemente el clamor de ellos fue más un grito desesperado de auxilio y no tanto un clamor de confianza hacia el Señor. Sin embargo, más allá de las intenciones o en el estado en que ellos estaban, lo importante es saber que nuestro Dios es un Dios que escucha hasta nuestros gemidos más pequeños. Mire lo que decía en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, ¿no? Dice, aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué Dios un día decide salvar y rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud? Porque los hijos de Israel empezaron a gemir y a clamar a Dios por causa de su esclavitud, dice la palabra. Y que el clamor de ellos subió a Dios, que Dios oyó sus gemidos. No creo que aquí en la primera parte del Éxodo ellos hayan clamado con fe, ¿no? Que hayan apelado el pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero fue Dios quien oyó sus gemidos. Fue Dios quien se acordó de su pacto. Fue la fidelidad de Dios que llevó a Dios a escuchar el gemido y el clamor de este pueblo de Israel. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios es quien hace la obra, Dios es quien abre el camino, pero nuestra responsabilidad, nuestra obligación es clamar, orar al Señor, buscar y apelar su misericordia. Y vemos que Dios responde por medio de Moisés, ¿no? Allí en los versículos 13 y 14 de hoy dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más lo volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Hagan silencio, dice, ya no necesitan clamar porque Dios ya los ha escuchado y no teman, solo permanezcan firmes y van a ver la liberación que el Señor va a hacer por ustedes. Estos egipcios, ¿no?, que les produce miedo, ya nunca más lo van a volver a ver. Y fue así que a partir del versículo 15 en adelante podemos ver a Dios abriendo el camino por en medio del Mar Rojo. La columna de nube, ¿no?, que iba adelante se traslada para atrás y protege al pueblo de Israel. Y todo el pueblo, dice la palabra, que cruzaron el mar en seco. Ni siquiera el camino estaba mojado. Y cuando los egipcios entraron al mar, ¿no?, detrás de los israelitas, también dice que el Señor cubrió con agua. Termina los versículos 30 y 31 de hoy diciendo, así libró el Señor aquel día a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Empezaron con miedo, es cierto, pero terminaron siendo testigos de la gran hazaña, de la gran obra que Dios había realizado sobre ellos. Hermanos, no sean esclavos del miedo de las circunstancias, sino aprendan a ver esta gran obra que nuestro Dios puede hacer en nosotros. Y aprendan a clamar al Señor en tiempos de crisis. ¿Por qué clamamos al Señor? Porque Dios es soberano, porque Él es todopoderoso. ¿Por qué oramos? Porque Dios puede hacer mucho más cosas que todos nosotros juntos. Job confiesa en su libro allí en 42, versículo 1 y 2. Entonces Job respondió al Señor y dijo, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. Tú todo lo puedes, dice Job, y nada te es imposible. Hermanos, los invito a ver la gran obra del Señor sobre sus vidas. Dirijan sus ojos por fe hacia el Señor y no hacia la circunstancia y clamen a Dios por su ayuda. Entonces el Señor, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder de Él que actúa en nosotros, Él va a hacer la gran hazaña en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias por tu favor, por tu amor y por tu misericordia, porque a pesar de que no somos merecedores de tu bendición, tú actúas con tu poder
abres el camino en medio del mar, nos proteges, Señor, con tu columna de fuego y con tu columna de nube. En este tiempo de crisis queremos fijar nuestra mirada en ti. En este tiempo de crisis queremos clamar y orar, presentarnos delante de ti en oración. Yo te pido, Señor, que vos respondas a cada uno de los clamores de tu pueblo, de tus hijos, y que por medio de tu poder podamos realmente descubrir tu voluntad y podamos realmente descubrir, Padre, esa gran victoria, esa gran hazaña que los israelitas vieron, que nosotros también la podamos ver. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el infinito amor de nuestro Dios Padre, la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo sea sobre cada uno de aquellos que ponen la confianza en un Dios todopoderoso, sobre aquellos que claman hacia este Dios poderoso. Sobre ellos sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén.